Muchísimas gracias. Bueno, como hemos dicho, una de las reformas fundamentales que hemos presentado tiene que ver con revertir los efectos de dos reformas dañinas en contra de los trabajadores que pasaron a cuentas individuales, lo que eran las pensiones, que es la reforma de 1997, aprobada en el sexenio de Zedillo, y de 2007, esta reforma aprobada en el sexenio de Felipe Calderón. ¿Cuáles fueron los efectos principales de estas reformas? La primera es que cientos de miles de trabajadores quedaron fuera de la posibilidad de tener una pensión. Y esto sucedió porque los requisitos aumentaron de un día a otro. Como podemos ver en la ley del 73, que es la previa a esta reforma, los requisitos tenían que ver con llegar a contar con 500 semanas de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 10 años. Y con la reforma se incrementó este requisito a 1,250 semanas, es decir, se tenía que contar con 24 años de cotización en el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder contar con una pensión. ¿Qué sucedió? Pues que un importante porcentaje de los trabajadores se quedaron sin la posibilidad de contar con una pensión. Adelante. Pero también otro de los efectos tuvo que ver con pasar los recursos a cuentas individuales y que los rendimientos estaban dando porcentajes muy bajos del salario. Ya tenemos ejemplos de los primeros que se empezaron a jubilar bajo estas nuevas reglas y cómo el porcentaje de su salario disminuyó de forma significativa. En la ley del 73, los trabajadores están yendo con un promedio del 89% de su salario y ya con las nuevas reglas, en el caso de los que cotizan en el IMSS, con 27%, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, que fueron impactados por la reforma del 2007, con 60%. Derivado de esta realidad es que en 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una reforma, adelante, que fue muy importante y que tuvo efectos muy importantes. Una reforma no muy conocida, pero que fue fundamental. ¿Qué planteó esa reforma que fue aprobada? Primero, disminuir las semanas de cotización. De 1,250 pasó a 750, con un incremento paulatino hasta 2030, llegar a 1,000 semanas de cotización. Un segundo elemento fue incrementar las aportaciones por parte de los empleadores. Pasó o va a irse incrementando, como se ha venido incrementando ya, hasta alcanzar el 13% para 2030. Un tercer elemento fue poner un límite a las Afores. Las Afores estaban cobrando, comisiones muy elevadas y por eso se establecieron topes que han llegado en estos años a generar 160,000 millones de pesos en favor de los trabajadores que antes se iban a las comisiones de las Afores. Y finalmente también se estableció una pensión garantizada por parte del gobierno para aquellos que estaban ganando un salario mínimo en 2020. Entonces, ya estos cambios tuvieron efectos importantes. Por ejemplo, y nada más para darles un dato, de los que se pensionaron de 2021 a 2023, el 93% se pudo pensionar gracias a que se bajaron los requisitos. De no haber hecho esta reforma en 2020, hubieran quedado excluidos de este derecho. Y también ha impactado, y la proyección es precisamente que de 27% de la ley del 97, con todos estos cambios ahora se percibirá el 64% del salario de los trabajadores. Como pueden ver, fue importante, pero
todavía no suficiente. Por eso llega la reforma o la propuesta de reforma de 2024. ¿Qué está planteando esta reforma? Que los trabajadores puedan irse con el 100% de su último salario, es decir, contar con un complemento solidario para todos aquellos que ganen o se pensionen con el salario promedio del Instituto Mexicano del Seguro Social. Estamos hablando de 16,777 pesos, es decir, contar con un fondo que pueda aportar para que este trabajador pueda irse con el 100% de su salario. ¿Cómo vamos a fondear este complemento? Adelante. También se establecen las fuentes de financiamiento ya en la ley. Estamos hablando de entrada de los recursos de las operaciones del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Todo aquello que se confisca por parte de las fiscalías, producto de delitos que van al pueblo, al instituto para devolverle al pueblo lo robado, ahora van a ir a este fondo de pensiones para el bienestar. Número 2, a través de la liquidación de la financiera rural. Número 3, de la venta de los terrenos de Fonatur. Número 4, el cobro de los adeudos de entidades públicos que tienen con el IMSS, con el ISSSTE y con el SAT. Y finalmente de los recursos de la aplicación de los artículos 302 de la Ley del Seguro Social y del Infonavit, que hoy tienen las AFORES y que tiene que ver con la recuperación de cuentas. Todo esto va a ser un recurso, un capital semilla de 64,000 millones de pesos. También la ley prevé recursos complementarios cuando vayan sucediendo las siguientes circunstancias. Por ejemplo, los fideicomisos del Poder Judicial. Sabemos que si bien se aprobó una ley donde se tienen que regresar estos 15,000 millones, hoy está impugnada y debe ser resuelta por la propia Suprema Corte. Esperamos que una vez resuelto se pueda liberar estos recursos y que formen parte del fondo para las pensiones. Número 2, los ahorros de la extinción de organismos autónomos. Otra de las reformas de las que habremos de hablar más adelante tienen que ver con la duplicidad de funciones y con extinguir estos órganos, entre comillas, autónomos. 25% de las utilidades que generen las empresas paraestatales que están a cargo de Sedena y Marina, donde aquí ya se establece el fin específico que serán las pensiones. Y finalmente la capitalización de los rendimientos generados por este propio fondo que irán teniendo con el tiempo. Adelante. Finalmente, decir a quiénes aplica esta reforma. A todos aquellos que tengan 65 años y que cumplan con los requisitos para tener una pensión y que se pensionen una vez aprobada la reforma y creado este fondo de pensiones para el bienestar. Estamos hablando de dos grupos principalmente. Todos aquellos que fueron afectados por la ley del 97, es decir, las mujeres y hombres que cotizan ante el IMSS y que empezaron a cotizar ante el IMSS después del 1 de julio del 97, y en el caso de los trabajadores al servicio del Estado, todas y todos aquellos que cuenten con una cuenta individual son los que habrán de tener o acceder a este fondo para poder complementar sus pensiones. Se trata de dignificar, de reconocer el trabajo de toda la vida de los trabajadores y revertir estas reformas que tanto dañaron a la clase trabajadora en México. La reforma en lo que consiste es el 100% de tu último salario. 9,000 pesos. Entonces es el 100%. Si ganaban 9,000 pesos, entonces deben jubilarse con 9,000 pesos o con 11,000 pesos. Okay. O sea, la idea es garantizar qué sucedía anteriormente. Si ganaban, pues imagínense ustedes, 9,000 pesos, pues producto de estas reformas, se estaban yendo en el caso de los trabajadores al servicio del Estado con el 60% de ese monto. Ya no digamos en los otros trabajadores donde de no haber hecho la reforma del 2020, pues estarían yendo ni con el 30% de su salario. Entonces,
La idea es garantizar que lo que venían ganando se pueda garantizar a través de este fondo complementario ya de lo que han venido generando en los ahorros durante su vida laboral, hasta el promedio establecido en el IMSS, que aquí decíamos es 16,777 pesos. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales, que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.